Hermanos, a Mateo 28, por favor, vamos a ponernos de pie, hermanos, por reverencia al Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias te damos por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, porque no sería posible nuestra entrada a tu presencia si no fuera por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Pero ayúdanos a ver nuestra responsabilidad ante ti. Gracias por habernos salvado, pero también ayúdanos, Señor, a través del Evangelio poder mostrar tu amor a otros. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre preciosa y recibe tú la honra y recibe tú la gloria, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú mereces nuestra adoración. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú eres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos, hermanos, dentro de nuestra serie de este culto B, siendo testigos hasta lo último de la tierra. La semana pasada mirábamos, hermanos, acerca de una introducción de la importancia del evangelismo y lo que el evangelismo debe llevar, lo que el evangelismo debe contener, la importancia de hablar con claridad del evangelio, hermanos, es vital para la salvación del ser humano. Si no hay comprensión clara del evangelio, es muy difícil que una persona pueda recibir el evangelio, y no porque el evangelio venga o pueda creerse por medio de la capacidad oral de usted, sino porque si no hay entendimiento claro del evangelio, no puede ser comprendido y no puede ser recibido. El apóstol Pablo enseñaba en Efesios: en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos salvos, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Y en otros muchos textos Pablo le dice a la iglesia que oren por él para que le dé denuedo y hable como debe hablar. Entonces, realmente el evangelio, hermanos, es importante que nosotros lo tengamos en nuestra vida, lo practiquemos, porque esa es la misión de la iglesia. Y llegamos a este pasaje, hermanos, conocido por la gran comisión. Dice la escritura, hermanos, versículo 16 al 20: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Y acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está aquí con sus discípulos previo a su ascensión. Cristo ya había resucitado, Cristo ya se había aparecido a ellos, y ahora en este lugar, hermanos, en este monte que es el monte de los olivos, que es el lugar donde el Señor les había señalado que fueran. En Hechos 1 sabemos que estaban en el monte de los olivos. Sabemos, hermanos, que Jesús dejó una última instrucción, o una instrucción como parte vital para la iglesia, y él les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, la predicación del evangelio para nosotros no debería ser una carga, para nosotros debería de ser un privilegio, hermanos. Hablar del evangelio de Cristo para nosotros debería ser un privilegio. Y la Biblia nos enseña, hermanos, el Señor, que esto es un mandato.
Esta es una ordenanza. Esto no es una sugerencia, esto no es un consejo. Esto ni siquiera es una exhortación, esto es un mandato. Vayan y hagan discípulos. Y como vimos la semana pasada, los límites es a todas las naciones. Ahora, quizá en alguno de nosotros podría despertarse un sentimiento de culpa y decir, pues yo no he ido a todas las naciones, ¿cómo le vamos a hacer? Hermanos amados, el Señor nos enseña aquí que toda nación, toda lengua, todo pueblo debe conocer de Él, debe de saber de Él, debe de llegar a saber de que Jesucristo es el Señor para la honra y la gloria de Dios Padre. Él quiere dar a conocer su nombre a todo el mundo, y la iglesia en general es responsable de dar a conocer el nombre del Señor a todo el mundo. Ahora, hermanos, la realidad es que predicar el evangelio, hermanos, es uno de los aspectos que la iglesia evangélica o ciertas iglesias evangélicas modernas han dejado de practicar o de tener como una norma regular dentro de sus normas. La predicación del evangelio para nosotros debería de ser algo fundamental y básico en nuestro desarrollo como cristianos. Debe ser el hablar con personas de Cristo, debe ser el enseñar el evangelio de Cristo, pero también debe de ser hacer discípulos y enseñarles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Esto es un mandato. Esto es una ordenanza. Y el Señor, hermanos, aquí en este pasaje le está diciendo a los discípulos, hermanos, las instrucciones de la gran comisión. Ahora no voy a profundizar mucho, hermanos, en ciertas cosas. Voy a centrarme, hermanos, solamente el día de hoy en el versículo 18 y parte del versículo 19. Vamos a partir un poquito la gran comisión y vamos a ir viendo, hermanos, partes de la gran comisión en diferentes semanas. Miren lo que dice el versículo 18. Acercándose Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vayan pues. Primeramente que todo, hermanos, estamos dándonos cuenta que la base de la gran comisión no tiene que ver con nosotros. La base de la gran comisión, o la esencia de la gran comisión, el mandato de la gran comisión, no tiene que ver con nuestra denominación. No tiene que ver con la iglesia o las creencias que nosotros tenemos en la iglesia. No tiene nada que ver con un sistema eclesiástico. La gran comisión tiene que ver, hermanos, porque este mandato ha sido dado por Jesús mismo. Predicar el evangelio, hermanos, obedecer a la gran comisión es obedecer a Jesús mismo. ¿Sí está escuchando, hermanos? Es obedecer a Jesús mismo. Quiero que usted lo vuelva a notar. Ahora vamos a Hechos, por favor. 1. Quizá esto es demasiado obvio, pero la realidad es que pareciera que nuestra mente lo sabe, pero no nuestro corazón. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, hermanos, versículo 7. Quiero que notes quién está hablando aquí. Quiero que usted se dé cuenta quién es el que está dando estas instrucciones aquí. Hechos 1, 7. Jesús les contestó. ¿Quién está hablando, hermanos? ¿Quién está hablando, hermanos? Jesús. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, hasta los confines de la tierra. ¿Quién está diciendo esto, hermanos? ¿Quién está dando la instrucción en Mateo 28, 19 y 20? Leyendo el 18 sabemos que es Jesús. ¿Quién dio la instrucción en Marcos 16, 15? Jesús, hermanos. Es decir, que la gran comisión no es una cuestión o un asunto denominacional. Es que los bautistas creen esto y nosotros no. Es que ustedes, esto es un aspecto de toda la iglesia. Cristo fue el que dio este mandato. Ahora, hermanos,
Quiero centrarme el día de hoy al versículo 18, por favor, Mateo 28, 18. La semana siguiente ustedes van a ver el tema haciendo discípulos. Ahorita por lo pronto vamos a centrarnos en el 18 y parte del 19 para dar la introducción al tema de la siguiente semana. Vean lo que dice la escritura, hermanos. Mateo 28, 18. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto es lo que potencializa la gran comisión. No podemos nosotros quedarnos a hablar de la gran comisión, el versículo 19 y 20, si nosotros no entendemos, hermanos, quién es el que nos está mandando a ir a predicar este mensaje. La Biblia nos dice, hermanos, en esta versión, Cristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si hay alguien que tiene la autoridad suprema, si hay alguien que tiene la autoridad máxima para enviarnos a predicar su propio nombre, ese es Cristo, hermanos. Él tiene toda autoridad. Él es el Hijo de Dios que posee todo dominio, toda autoridad y que a Él se sujetan todas las criaturas. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que nos envía a predicar el evangelio. Él es el que nos envía a hacer discípulos a todas las naciones. Es bajo la autoridad de Cristo, es bajo el nombre de Cristo, es bajo el evangelio de Cristo que nosotros haremos discípulos para la gloria de Cristo mismo. ¿Sí está escuchando, hermanos? Ahora, ¿qué significa que Cristo dice toda autoridad me es dada? ¿No se supone que Cristo ya tenía autoridad? ¿No se supone que Cristo, al ser el Hijo de Dios, ya tenía autoridad? ¿Por qué Cristo dice que esa autoridad le ha sido dada? ¿No la tenía antes? Y para poder nosotros entender eso, hermanos, debemos de ver a Cristo desde todo el marco de la redención, desde el Antiguo Testamento hasta este testamento, hasta este pasaje. Usted sabe, hermanos, que Jesucristo vino en forma de carne. Él se humanó, Él se encarnó, Él se hizo hombre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y vemos la Biblia, hermanos. Acompáñenme por favor a Romanos. Vamos a Romanos, hermanos, por favor. Quiero que usted vea por qué Cristo dice que Él tiene toda autoridad. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 12. Dice la palabra del Señor, Romanos 12. Perdón, les dije Romanos 12, ¿verdad, hermanos? Es Romanos 5, 12, disculpe. Romanos 5, 12. Capítulo 5, verso 12. Y nos vamos a quedar un momento ahí. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis nos presenta la creación, nos presenta el origen de todas las cosas, pero también en Génesis nos presenta el origen o la creación del ser humano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y ese hombre tenía o tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Adán. La escritura dice que Dios le dio a Adán el dominio de toda la creación. Dice que se enseñorearía de la creación y sojuzgaría la creación. Es decir, que Dios le otorgó a Adán la autoridad, el dominio de todo lo que Dios creó. Todo lo que estaba creado se iba a sujetar a Adán. Pero vemos, hermanos, que Dios al igual crea a una mujer de las costillas de Adán y Dios les dio específicamente el mismo mandato.
Los dos se encargarían de enseñorear y sojuzgar la tierra. Los dos tendrían el dominio de la tierra. Pero así como Génesis nos presenta el origen de la creación, así como Génesis nos presenta el origen del hombre, así Génesis también nos presenta el origen de la caída del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales de la tierra que Jehová Dios había hecho. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás introdujo tentación a la vida del hombre. Vemos que la serpiente aparece y pone en tela de juicio el mandato de Dios. Ahora, la serpiente mintió. La serpiente le dijo: con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Hermanos, Dios no dijo eso. Dios le dijo: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Satanás estaba superando, estaba añadiendo al mandamiento de Dios algo que Dios no había dicho. Y Satanás quiere hacerle entender a Eva que Dios les ha mentido, que Dios los ha engañado, que Dios los ha manipulado en cierto momento. Y dice: mira, si tú comes del árbol del fruto del huerto, no va a pasar nada, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán como él, sabiendo el bien y el mal. Y Eva ve que el árbol es codicioso a los ojos, que es codiciable, y toma del fruto del árbol del huerto, come y le da a su marido. Mire Génesis 3, hermanos, a notar una parte interesante aquí antes de seguir. Génesis 3, hermanos. Si queremos entender por qué Cristo dice que tiene toda autoridad, si se supone que él ya la tenía, hermanos, debemos entender, hermanos, todo el marco de la redención. Miren lo que dice Génesis 3. Génesis 3, versículo número 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella. La Reina Valera no dice eso, pero la versión de las Américas dice que él estaba con ella. ¿Se acuerda que siempre hemos hecho una pregunta? ¿Y dónde estaba Adán cuando Eva fue tentada? Bueno, Adán estaba ahí. La versión de las Américas nos hace ver más claro: Adán estaba ahí. Adán era el responsable de decirle a la mujer: hey, no comas del árbol del huerto, hey, es prohibido, hey, Dios nos dio un mandamiento específico. Adán era la cabeza por la mujer. Adán tenía que evitar que eso sucediera, pero Adán consintió también en eso y Adán también pecó. Dice que Adán estaba también con ella y él comió y que los ojos de ellos fueron abiertos. Cuando Adán comió del fruto del árbol del huerto, Adán le cedió su autoridad, su señorío. Adán le cedió sus derechos a Satanás. Satanás tomó el reino del mundo, la creación que Dios le había entregado a Adán. Satanás la tiene ahora. Por eso la Biblia nos dice en 2 de Corintios que Satanás es el dios de este siglo. Por eso la Escritura nos narra en los evangelios que cuando va a tentar Satanás a Jesús, le dice: todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. ¿Cómo Satanás iba a ofrecer algo que él no tendría? Para muchos les cuesta trabajo pensar que Satanás reina en el mundo. Hermanos, Satanás reina este mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, cuando Cristo vino al mundo, entonces, Cristo vino a hacer o a recuperar lo que Adán perdió. Pero para poder hacer eso, Génesis 3 nos dice que hay una promesa: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que Dios soberanamente había determinado que un hombre con las mismas condiciones semejantes a las de Adán vendría un día y aplastaría la cabeza de la serpiente. Pasaron los años. Moisés no era, Elías no era. ¿Recuerdas tú cuando Juan el Bautista aparece? ¿Con quién lo confunden? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres Moisés? ¿Tú eres un profeta? ¿Quién eres? Estamos esperando a alguien. No soy yo. ¿Tú eres el Mesías que habría de venir? No soy yo. En las profecías dice que habría alguien con el espíritu de Elías, semejante a Elías, un profeta. Entonces, hermanos, vamos a Romanos 12, rápidamente, perdón, 5:12. Algo traigo con el 12, hermanos, pero bueno. Romanos 5:12, miren lo que dice la Biblia. Esa promesa de esa simiente que aplastaría la cabeza, esa promesa de esa simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, no era ninguno de los profetas de antaño. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vea que Pablo es claro cuando dice que el pecado se introdujo al mundo por el pecado de un ¿quién, hermanos? No olviden esa palabra, es clave. Se introdujo el pecado por causa o por medio de un hombre. Entonces, para poder recuperar lo que se había perdido, se necesitaba que apareciera alguien semejante a las condiciones de Adán. Y no era Moisés, porque Moisés viene del pecado. No era Elías, porque Elías tenía pecado. No era Malaquías, no era Juan el Bautista. Tenía que ser alguien sin pecado. Tenía que ser alguien limpio, santo, sin mancha, apartado de pecadores. Alguien que no conociera el pecado. Alguien que no fuera engendrado por el mismo pecado. Y en Belén de Judea hubo una noticia maravillosa. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este postrer Adán vino al mundo y tuvo que tomar la forma humana. Tuvo que tomar una forma como el primer Adán. Este hombre vino sin pecado. De la misma manera como Adán fue creado sin pecado, Cristo vino sin pecado. Aunque Cristo no fue creado, Cristo siempre ha existido con el Padre. Pero en ese día, Cristo tomó un cuerpo humano. Cristo tomó un cuerpo humano semejante al de Adán. Habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo hizo lo que Adán no hizo. Cristo hizo lo que Moisés no hizo. Cristo hizo lo que ningún profeta hizo. Cristo hizo lo que tú y yo no hicimos. Cristo vivió y obedeció la vida perfecta delante de Dios. Cristo fue perfecto, sin pecado, sin mancha. Mire lo que dice el mismo en Romanos 5. Versículo número 17. Perdón, verso 14 primero. Dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta ¿dónde, hermanos? Hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura ¿de quién, hermanos? De aquel que habría de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno
murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, abundaron para muchos. Verso 17, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia del don de justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién, hermanos? Jesucristo nuestro Señor. Este postrer Adán, que es Cristo, hermanos, vino al mundo, vivió su vida perfecta, vivió su vida santa, vivió su vida pura. Y Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue entregado a la cruz del Calvario, estaban condenando y estaban entregando a un hombre que era inocente. Cristo no estuvo en la cruz del Calvario exhibiendo su pecado, porque Cristo no tenía pecado. La Biblia dice que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. Los romanos exhibían públicamente a todos los violadores de sus leyes, homicidas, ladrones, violadores, traidores al imperio. Ellos exhibían y torturaban públicamente a todos los malhechores. Toda persona crucificada era exhibida y era mostrada para que el pueblo tuviera temor y vieran a aquellos malhechores vagando la sentencia de sus delitos. Pero resulta ser que en esa cruz estaba un hombre que era santo, que era justo y bueno. Él estaba exhibiendo no su pecado, porque no tenía. Él estaba exhibiendo tu pecado y mi pecado. Él estaba exhibiendo nuestra maldad. Él estaba cargando nuestra iniquidad. Él estaba cargando nuestra impiedad. Él estaba pagando uno a uno los pecados que nosotros habíamos cometido. Y Cristo recibió lo que tú y yo merecíamos recibir en ese momento. Cristo recibió toda la ira del Padre contra él. Hermanos, Dios Padre jamás, escuche bien, Dios jamás pasó por alto el pecado del hombre. Dios siempre ha manifestado su ira contra el pecado. El problema es que el asunto es que si tú y yo no hemos sido derramados de la ira de Dios, ha sido porque alguien llevó la ira de Dios por nosotros. Y entonces ese hombre justo, santo y bueno dijo: Señor Padre, ¿por qué me has desamparado? Aparentemente Cristo murió como un perdedor. Ante los ojos del pueblo, Cristo murió como un estafador, charlatán, mentiroso. Tanto era así que la gente le decía: si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos. Otros decían: a otros salvó, sálvese él mismo, ni él mismo puede salvarse. Cristo estaba siendo exhibido en ese lugar, hermanos, y estaba la gente considerándolo como un perdedor, como un charlatán, como un mentiroso, como un blasfemo. Sin embargo, lo que el hombre ignoraba en ese momento es que Cristo estaba aplastando la cabeza de la serpiente. Si la historia hubiera quedado ahí y Cristo hubiera sido sepultado y se hubiera quedado sepultado, jamás la cabeza de la serpiente pudiera haber sido aplastada. Y todo lo que esa gente gritaba el día de la crucifixión hubiera sido todo real. Y si Cristo hubiera quedado bajo tierra como
Cualquier ser humano queda bajo tierra. Entonces todo lo que Cristo enseñó y todo lo que Cristo dijo que era una completa y rotunda mentira. Sin embargo, al tercer día Cristo se levantó de los muertos. Y cuando Cristo se levantó de los muertos, mire lo que dice en Filipenses 2, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió en Filipenses 2? Este postrer Adán vivió perfecto, jamás pecó, llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y mire lo que sucede, hermanos. Ahora, escuche, Cristo resucitó corporalmente. Cristo resucitó con todo y su cuerpo humano. No resucitó en espíritu. No era un fantasma, no era una figura, no era un holograma. Cristo resucitó con todo y su cuerpo, con todo y sus huesos, con todo y su carne de humanidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando Tomás dice, yo no voy a creer si no lo veo, Cristo le dice, mete tus manos, tus dedos en mis manos, tu mano métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo podría él meter los dedos y las manos en un holograma o en un fantasma? Cristo estaba corporalmente vivo. Los del camino a Maús no lo pudieron reconocer por su incredulidad y su dureza de corazón. Ese hombre resucitó. Ese hombre resucitó. Filipenses 2, versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, escuche esto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿De los que están en dónde, hermanos? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es ¿quién? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, Él recibió de parte de Dios toda la autoridad como hombre. En el trono de Dios está sentado un hombre. No un holograma, no un fantasma, no una figura. Hay un hombre real sentado en el trono de Dios. Por eso Cristo dice, toda autoridad me ha sido dada, porque en su forma humana Cristo tiene toda la autoridad de parte del Padre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo hombre está sentado en el trono de Dios. Él tiene toda la autoridad. Toda la tierra y el cielo y todas las huestes espirituales, todos los terrenales, un día se postrarán delante del Cordero que vive. Por eso dice que toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Todo mundo confesará con su lengua que Jesús es Dios. Un día lo que tú y yo no podemos ver ahorita, lo vamos a ver allá. Un día vas a ver a un testigo de Jehová a punto de ser condenado diciendo Jesús es Dios, cuando toda su cochina vida duraron negando que Jesús era Dios. Un día vas a ver a los gnósticos del tiempo de Juan, que toda su cochina vida duraron negando la existencia del Dios encarnado, del Verbo hecho carne, negando que Jesucristo había venido en carne. Un día los vas a ver delante del trono de Dios a punto de ser juzgados, delante del juez que es Cristo. Y un día antes de ser condenados al infierno, los escucharás diciendo que Jesús es el Señor. Un día todo el mundo reconocerá que Él es la autoridad absoluta. A eso es a lo que Cristo se refiere. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si hay un ser supremo, digno, ese es Cristo, hermanos. Ahora, entendiendo entonces la autoridad de Cristo como Dios, Cristo dice, vayan y prediquen.
¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Vayan y prediquen a todas las naciones que en este mundo, en este universo, solamente hay un Dios, y ese Dios soy yo, dice Cristo. El mensaje que nosotros predicamos es a todas las naciones decirles que solamente hay un Dios que está sentado en el trono. Y no es Mahoma, y no es Alá, y no es Buda el panzón. Perdón si alguien se ofendió. No es otra criatura. Hermanos queridos, en el trono no está sentada María. En el trono no está sentado Pedro. En el trono no está sentado Pablo. En el trono no está sentado un papa. En el trono no está sentado un dios pagano o una mitología griega. En el trono está sentado el unigénito Hijo de Dios. Y todas las naciones lo deben de conocer a Él. Por eso Cristo dice: toda autoridad me es dada, y por tanto vayan. Vayan y hablen de mí a todas las naciones. Claro, habla de discípulos. Eso no lo voy a ver yo hoy. El mandato real, nada más adelanto esto. El mandato real es hacer discípulos. Ahí es donde está el mandato real. Pero no puedo hacer un discípulo si primero no le enseño el evangelio. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Yo no puedo hacer un discípulo para Cristo si primero no le hablo de Cristo. Por eso me estoy centrando en este punto. Necesitamos anunciar que en el trono de Dios hay un solo Dios, no hay otro Dios. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. A través de Cristo las naciones pueden tener vida eterna. A través de Cristo las naciones pueden ser salvas. A través de Cristo hay esperanza. A través de Cristo hay entrada al Padre. A través de Cristo hay perdón de pecados. A través de Cristo mis pecados son limpiados y puedo tener una comunión con Dios por toda la eternidad. Solo Cristo salva. Y eso es lo que tú y yo debemos de proclamar a todas las naciones. Que toda autoridad la tiene Él. Mire Hechos, hermanos. Mire, quiero que usted vea la predicación de los apóstoles. Los apóstoles no andaban predicando tontería y media. Los apóstoles no andaban regañando a la gente por regañar, como hacen muchos fundamentalistas. No, los apóstoles se dedicaron a predicar el mensaje que salva y edifica una iglesia. Mire Hechos 2. Hechos 2. Perdón, Hechos 4, hermanos. 4, capítulo 4. Hechos 4. Mire lo que dice la Biblia, el apóstol Pedro. Verso 8. Pedro y Juan habían, el Espíritu Santo los había usado para levantar un cojo que estaba sentado a la puerta del templo, la hermosa, en el pórtico de Salomón. Se hizo un escándalo porque este hombre tenía años que estaba paralítico, toda la gente lo conocía, lo veían ahí siempre entrado pidiendo limosna. Pedro se acerca a él y le dice: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Se hace un escándalo porque ven a este hombre caminar y dicen: ¿cómo es posible que este hombre camine si este hombre toda su vida ha sido cojo? Lo mandan llamar los fariseos porque a través de este hombre se estaba proclamando el evangelio de Cristo, y estos fariseos celosos estaban tratando de ver de dónde provenía todo este alboroto, y mandan a llamar a Pedro y a Juan, y esta es la escena. Le preguntan a ellos con qué poder y en qué nombre habían hecho esto. Verso 8, ahora sí, vea la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo que de esta manera ha sido sanado. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre haya aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El mundo necesita saber que no hay otro Dios, no hay otro ser supremo, con autoridad, con poder y gloria que pueda salvar. El único ser con autoridad, poder y gloria que puede salvar es Jesús el Señor. Y eso el mundo lo tiene que saber. Y eso tu vecino lo tiene que saber. Y eso tu compañero de trabajo lo tiene que saber. La gran comisión depende de Él, porque todo gira alrededor de Él. ¿Sabe por qué, hermano, nos cuesta tanto trabajo salir a hablar de Cristo? ¿Sabe por qué nos avergonzamos tanto? Porque no hemos entendido la gran autoridad y el dominio y el poder que tiene el mensaje que vamos a compartir. Porque no vas a hablar de ti. Porque no vas a hablar de tu iglesia, no vas a hablar de tus hermanos. Vas a hablar de aquel que es digno. Vas a hablar de aquel que salva. Vas a hablar de aquel que murió por nosotros. Vas a hablar de aquel que hay en él esperanza. Vas a hablar del Dios Todopoderoso. Y cuando entendemos de quién vamos a hablar, nuestras bocas jamás dejarán nuestras bocas jamás callarán. Nuestras bocas jamás se frenarán. Al contrario, podremos a grito abierto como estos hombres decir: solamente en Él hay salvación. No hay otro hombre, no hay otro nombre, bajo el cielo en que nosotros podemos ser salvos. No hay. Y este mundo necesita saber. Eso es lo que potencializa la gran comisión. Que yo voy a hablar de Él. Que yo soy un testigo viviente del poder de Él. Que yo soy un amuleto, yo soy un objeto de la muestra de su gloria. Yo soy el resultado de su poder que salva y perdona. Nuestras bocas jamás deberían de callar cuando vamos a hablar de Él. Hermanos amados, esto va más allá de tu cansancio, de tus quehaceres, de todo el tiempo que tienes libre o no tienes. Esto no se trata de ti. Esto se trata de Él. Y mira qué maravillosa conexión hay aquí entre lo que vimos en la mañana y ahorita. En la mañana Dios libró a Israel para que Israel fuera la evidencia del poder y de la gloria de Jehová para todas las naciones. Y Cristo nos libertó para que nosotros fuéramos la evidencia del poder y de la gran gloria de la salvación de Cristo a todas las naciones. Qué maravillosa conexión ahí en la Biblia, porque todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con Él. Amados hermanos, por eso Pablo decía, ahora entiendo a Pablo cuando decía: no me avergüenzo del Evangelio. Este mensaje no me causa pena. Este mensaje es el poder de Dios para salvación. Este mensaje nos salvó a ti y a mí. Pero Dios necesita instrumentos. Dios necesita bocas. Te aseguro, no lo sé a ciencia cierta, más no lo sé, pero te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que los ángeles estarían deseosos de hablar de Cristo a las naciones. Sin embargo, esta labor no fue para los ángeles, porque ¿quién mejor? Escúcheme, hermano, con eso termino. ¿Quién mejor para hablar de salvación, para hablar del amor de Dios, del juicio de Dios? ¿Quién mejor para hablar de la persona de Cristo que aquellas personas que hemos experimentado lo que es estar perdidos y en Él ser salvos y tener vida eterna? ¿Quién mejor para hablar a otros que Cristo es el Salvador que nosotros que lo hemos experimentado como Salvador?
¿Sabe qué? Cuando Cristo sanaba le decían, Señor, yo quiero ir contigo. Y Cristo le decía una cosa siempre a la mayoría de la gente que sanaba. No, ve y diles a todos lo que Dios ha hecho en ti. Ve y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Sabe qué es lo que el Señor nos ordena? Ve y dile a todo el mundo cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ve y diles a todos cuán grande, maravilloso, magnánimo es el que está sentado en el trono. Dile al mundo que su Dios de papel, de yeso, de barro no es Dios, que hay un Dios hombre sentado en el trono. Ve y diles que a través de Él hay salvación. Hermanos, la gran comisión tiene que ver con la autoridad de Cristo. Y entonces la semana siguiente veremos el mandato específico, que es hacer discípulos. Puestos de pie, vamos a orar. Soberano Señor, gracias te damos por este evangelio que nos salvó, Padre. Gracias porque pudimos conocer al Dios que está sentado en el trono, porque por medio del evangelio pudimos conocerte, porque por medio del evangelio pudimos ser salvados y perdonados de las llamas eternas. Oh Padre Santo, gracias porque Cristo vino en nuestra vida a través de la predicación del evangelio, a través de entender que solamente había alguien que es digno y que podía salvar. Oh Padre, pero ahora nosotros necesitamos entender que este mandato tiene que ver con que el mundo conozca tu nombre, que otros sepan que solo Jesús salva, que otros sepan que solo Jesús es Dios, que otros también puedan salir de la ignorancia de la que están, que otros también puedan experimentar lo que es el perdón de sus pecados, que puedan salir de la religiosidad y de la paganidad de la que están, y que esta responsabilidad es nuestra. Danos valor para hablar de Cristo siempre. Ayúdanos a amarte, Señor, y a verte como lo más importante de nuestra vida. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte por encima de todas las cosas.